Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy dando paso a un nuevo directo, en esta ocasión para hablar sobre Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, y en concreto para analizar su carta, de forma que estoy haciéndolo multi-streaming, tanto por mi cuenta de Instagram como por mi canal de YouTube. Estoy comprobando que esté todo correcto y que se pueda ver y se pueda oír con la mejor calidad. Dicho esto, decir que, bueno, este directo, como digo, pues analizaré la carta astral de Fritz Perls y está dividido en tres secciones. La primera sección será una aclaración respecto al análisis de cartas de gente conocida y que por lo tanto pues los datos siempre bailan un poco en relación a las coordenadas que utilizamos para hacer una carta natal. En la segunda sección será el análisis propiamente, con una primera introducción a lo que es la Gestalt y a lo que es Fritz Perls biográficamente. Y la tercera parte, y la segunda parte de la segunda parte será el análisis propiamente de la carta. Y la tercera parte será, a modo de conclusión, pues extraer algunas de las ideas que me parecen más relevantes. Imagino que este directo pues tendrá una duración aproximada de 45 minutos, una hora, y que, bueno, espero que sea de vuestro interés, ya que el análisis de cartas de personajes relevantes a lo largo de la historia, pues siempre nos alumbra mucho sobre la época y sobre el personaje en concreto. Y siempre, pues, en general suelen ser personas que son catalizadoras de las energías astrales o las energías de arquetipales, digamos como queramos, y que por lo tanto facilitan la comprensión del zeitgeist, del momento, de la época histórica, de la época sociocultural y filosófica, entre otras cuestiones respecto al momento que se vive. Dicho esto, pues como siempre es un placer volver a compartir con las personas que lo estáis viendo ahora en este momento o las personas que lo estáis viendo en diferido. Es, como digo, es un primer directo que estoy haciendo respecto al análisis de cartas de personas que me parecen relevantes. Y he empezado con Fritz Perls por varias cuestiones. Una de ellas es por el hecho de que yo como terapeuta y formado en Gestalt desde hace muchos años, pues Fritz Perls es una figura que siempre me ha parecido relevante y muy importante de reivindicar, tanto por su disidencia, tanto por su punto de vista respecto a la terapia, como también por su propuesta arriesgada ante los cambios de paradigma de una sociedad que avanzaba a mediados de los años a mediados del siglo pasado, pues avanzaba hacia una serie de revoluciones que dieron lugar pues a lo que es hoy la modernidad o la posmodernidad, entendida en un sentido amplio. Por lo tanto, Fritz Perls ya lo ha avanzado, fue un revolucionario, fue una persona disidente con las corrientes principales tanto de psicoterapia del momento como del psicoanálisis clásico, y por lo tanto llevó a cabo una reestructuración de lo que era la terapia y el enfoque respecto al trauma de forma, como digo, pues muy alentadora y con una propuesta pues muy radical y muy a la vez acorde al momento que se estaba viviendo cuando él, junto con Laura Phelps, hicieron la propuesta de la terapia Gestalt. Dicho esto, a modo de introducción muy breve, decir respecto a las aclaraciones, decir un par de cosas. La primera es que, como os he dicho hace un momento al inicio, cuando se analiza una carta natal de un personaje histórico, de un personaje que por lo tanto no tenemos acceso directo, fidedigno a la información,
a los datos necesarios respecto a su nacimiento, su biografía, etcétera, pues siempre deben quedar en tela de juicio y de alguna forma son hipótesis. En los próximos directos, cuando analice, por ejemplo, pues la carta de Carl Gustav Jung o de Adolf Hitler o entre otros personajes, pues siempre será en base al mismo principio, ya que el análisis, como digo, pues lo podemos hacer muy en general, muy genérico, aunque evidentemente se pueden apuntar cosas de índole relevante, ¿no? También decir que, en segundo lugar, pues, como digo, pues la biografía de la persona a la que se analiza, pues la verdad es que, claro, difiere mucho, ¿no? Los enfoques y las formas en las que se presenta al personaje, ya que de alguna forma, pues, siempre indica siempre tenemos mucha más información de forma directa que no a través de terceras personas, de libros o de películas, etcétera, y que por lo tanto pues también hace que, bueno, que la información que ahora se analizará pues pueda ser relevante, pero siempre ajustada, pues como digo, a un cierto sesgo o a un cierto margen de error, mejor dicho, y esto vaya por delante para entender la propuesta que estoy haciendo. Bien, vamos ahora ya con la segunda parte. La segunda parte, como he dicho, pues una primera introducción a lo que es la terapia Gestalt y a lo que es el personaje Fritz Perls en concreto. Fritz Perls nació en Berlín, nació una cosa importante que no he dicho es que el análisis de la carta, cuando haga el análisis, se verá, compartiré pantalla y por lo tanto podréis ver pues la carta y podréis seguir la explicación con el cursor. Esto es importante porque si no, de alguna forma, pues parece como que si no tenemos la carta delante, pues es difícil, ¿no? Ir siguiendo, pero no, en este caso vamos a hacerlo compartiendo pantalla. Pues como decía, Fritz Perls nació el 8 de julio de 1893 en Berlín. Fue hijo de judíos conversos, de Nathan y de Amelie, que eran, como digo, judíos. Su padre fue un comerciante, francmasón, y fue un viajante comercial de vinos. Y, por lo tanto, la figura paterna es alguien que estuvo siempre ausente en la vida de Fritz Perls e incluso llegó a ser, pues, más que presente, fue conflictiva, para decirlo así. Y, por otro lado, pues, la relación con la madre, con Amélie, pues, fue una relación en la que hubo mucha influencia por parte de su madre, y en concreto en relación al amor que sentía o la pasión que sentía la madre por la ópera. Esto es algo importante, ya que, como veremos, Fritz Perls desarrolló a lo largo de su vida, pues desarrolló una fuerte pasión por el teatro, influenciado, como digo, por la madre, y de aquí pues que en la terapia Gestalt se introdujera pues el teatro o la forma dramática como expresión o como vía terapéutica. Fue el tercer hijo de Nathan y de Amélie, y en concreto fue el único varón. Primero tuvieron dos niñas y finalmente nació Fritz Perls. Fritz Perls, de entrada, tuvo una educación o, digamos, una infancia en la que tuvo que asumir, por un lado, pues que fuesen judíos. En aquel momento todavía pues la cuestión de ser judío pues era muy importante y muy relevante en cuanto a la proyección social y en cuanto al concepto que se tenía de lo judío. Hacía poco que había tenido lugar el caso Dreyfus en Francia, con Zola emitiendo ese veredicto de yo acuso. Por lo tanto, estábamos en un momento en el que, a nivel genérico, a nivel social, pues ser judío pues todavía era un hecho relevante o importante a tener en cuenta.
Y como digo, pues Fritz Perls pues, tuvo una educación de clase media. Tuvo también la relación que tuvo con sus padres no fue buena, y más bien pues se caracteriza, pues como digo, por la ausencia del padre, y una relación con las hermanas también, pues bueno, no demasiado halagüeñas. Dicho esto, también decir que murió el 14 de marzo de 1970 en Chicago, con lo cual hace todo un recorrido, que es lo que veremos en concreto en la carta, pues hace todo un recorrido desde su nacimiento en Berlín hasta su defunción en Chicago, a través de distintos, digamos, tiene dos etapas. Fritz Perls podemos nombrar o podemos enumerar como dos etapas. La primera etapa, que sería la de, por un lado, pues la vía académica, en la que pues se forma como psiquiatra, como neuropsiquiatra, se introduce también en el psicoanálisis dentro de lo que es el movimiento psicoanalítico, y ese primer movimiento pues desemboca ahí hasta el momento que van a vivir con Laura Perls, con su esposa, van a vivir a Sudáfrica, y allí en Sudáfrica pues es, digamos, el culmen en cuanto a una vida burguesa, una vida pues digamos estable, con sus más y con sus menos, pero cuando llega, como digo, a Sudáfrica, pues allí se establecen como una familia pues ya asentada, aburguesada, etcétera. Esa sería el culmen de la primera etapa, y luego empezaría una segunda etapa en la que hay una deconstrucción de todo lo que ha estado construyendo. Hasta ese momento la terapia Gestalt era una terapia, digamos, dentro de lo formal, dentro de lo que era pues la corriente psicoanalítica, la corriente, aunque fuese pues, heterodoxo, pero seguía mucho todavía los postulados de Freud, los de Wilhelm Reich también, los de Karen Horney, etcétera. Pero a partir de pues este en Sudáfrica y a Estados Unidos, pues a partir de esa se inicia lo que es el Fritz Perls revolucionario, el Fritz Perls que confronta de forma, digamos, muy gestáltica, propiamente muy gestáltica, pues se produce esto, pues una revolución de primera mano en los fundamentos de la terapia, hasta llegar, pues, el culmen de esta segunda etapa podría ser pues el periodo en el que está en Esalen, en California. Recordemos este instituto de potencial humano, de nuevo crecimiento o nueva espiritualidad o nuevo enfoque de lo humano, en el que, como digo, pues desarrolla pues la terapia Gestalt tal como hoy la conocemos, y bueno, esto a grandes rasgos. Por lo tanto, la primera etapa de Fritz Perls es una etapa en la que intenta establecerse pues como una persona burguesa, una persona pues sin demasiadas aspiraciones, digamos, en cuanto a la terapia, porque sigue pues una trayectoria como muy marcada, muy fijada. Aunque cierto es que en 1936, en el Congreso de Viena, hace la exposición de lo que luego será su libro Yo, hambre y agresión, pues hace una primera exposición ante Freud, ante Ernest Jones, ante la plétora de psicoanalíticos que estaban en el Congreso, y recibe la desaprobación de Freud, el padre del psicoanálisis, lo cual eso le produce pues una cierta contradicción ante lo que pensaba que sería pues un trabajo siguiendo justamente la estela del maestro. A partir de, como digo, pues de ese momento, él también hace un recorrido muy interesante intelectualmente, ya que hasta ese momento pues había tenido contacto con la filosofía existencialista, o fenomenológica incluso, pero es a partir de este momento, o de 1936, 1940, recordemos el primer libro lo publica en 1942, pues
tiene, digamos, una aproximación mucho más exhaustiva y profunda respecto a la filosofía, y por lo tanto es cuando desarrolla toda una mirada más crítica o más abierta de lo que era el psicoanálisis hasta ese momento. Recordemos también pues, que hace, por un lado, distintos análisis con Karen Horney, psicóloga, dentro de lo que es el movimiento del psicoanálisis infantil. Y, por otro lado, también hace análisis con Wilhelm Reich. Recordemos también el disidente heterodoxo respecto a la corriente principal del psicoanálisis, que establece el principio del orgón, el principio vital, y también introduce el tema de las corazas, etcétera, que por lo tanto pues hace una relación entre el orgón y las corazas. Bien, como digo, pues se aproxima a Fritz a la filosofía y lo hace de forma como pues desde un lugar muy interesante, ya que establece pues una correlación entre la terapia Gestalt, de la que ahora también hablaré con un poco más de detalle, de la terapia Gestalt o la terapia de la forma. Gestalt es la pronunciación que muy bien María de Viena, hace unos años, una mujer que cuando le pronunciaba o le hablaba de sí, la Gestalt o Gestalt, ¿no? Le intentaba pues explicarle un poco pues sobre el tema, porque yo hablando en inglés y bueno, en fin, entonces no pronunciaba correctamente lo que quería decir yo según pues la pronunciación correcta, que es Gestalt. No me dijo. Bueno, como digo, pues Fritz Perls introduce pues nuevos elementos en lo que es la psicología de la Gestalt, y por lo tanto introduce lo que es la fenomenología, por un lado, con Edmund Husserl, con Merleau-Ponty, por otro lado, y luego también introduce lo que es el existencialismo, y finalmente el existencialismo siguiendo pues a Martin Heidegger, a Jean-Paul Sartre, Kierkegaard, etc. Y finalmente también introduce elementos del Zen, algo también a tener muy, muy presente. Recordemos que el Zen estaba llegando a Occidente ya con cierta fuerza, con cierto rigor, y junto, por ejemplo, pues con los trabajos de Erich Fromm, pues Fritz Perls también introduce mucho de lo que es el conocimiento o el bagaje, digamos, espiritual del budismo zen. Por lo tanto, ya tenemos como un primer análisis de lo que es la primera etapa. Y la segunda etapa de Fritz Perls es la que a mí personalmente me interesa más. Yo creo que es la que en general nos interesa más a las personas que nos aproximamos a la terapia Gestalt o al enfoque gestáltico, ya que es cuando introduce toda una experimentación dentro de lo que es con un bagaje o con una base pues muy sólida, pero como digo, pues introduce toda una experimentación de lo que es estar en el presente, o de lo que es estar aquí y ahora, ¿no? Algo que reza mucho el título, ¿no? O se le acompaña mucho cuando se habla de terapia Gestalt como la terapia del aquí y ahora, ¿no? Entonces se introduce, como digo, toda una experimentación muy potente para el momento. En ese momento estábamos a nivel general, pues estábamos en la tercera corriente dentro de la psicología, partiendo del psicoanálisis, siguiendo luego con el conductismo. Pues la tercera corriente sería la de la terapia humanista. Carl Rogers, Abraham Maslow, entre otros, son algunos de los representantes, Eric Berne también. Pues, como digo, pues Fritz Perls introduce toda una revolución y se vale ya no es, digamos, de un corpus teórico, sino que se vale ya de la experimentación propiamente directa en relación cuando está, o sea, por el hecho de que está en el Instituto de Salem de California.
donde allí conoce pues a Claudio Naranjo, por ejemplo, lo conoció allí, conoció también a Carlos Castaneda, en fin, ¿no? Fue por el Instituto de Salem, fue pasando de lo más puntero y de lo más vanguardista del momento dentro de lo que era, pues, como digo, la nueva espiritualidad, en el crecimiento personal, etcétera. Y, por lo tanto, desarrolla los principios básicos de lo que es la terapia Gestalt, como es la conciencia fenomenológica, el darse cuenta, introduce también el principio de responsabilidad, de aquello que uno siente y necesita. Recordemos el ciclo de la experiencia, también un muy importante aporte que hace Fritz. Luego también la cuestión de la experiencia directa, que no haya intermediarios, que sea una experiencia inmediata, no mediatizada. Y, por lo tanto, esto también es interesante en relación al concepto de la autorregulación organísmica, algo que en terapia Gestalt es también de suma importancia. Y otro aspecto que introducen también importante es la cuestión del diálogo. El diálogo intrapsíquico, es decir, ese diálogo interno que nos hacemos y que nos proyectamos hacia adentro, y a la vez el diálogo interpersonal hacia afuera. Algo que, como ahora leeré pues, en un pequeño poema, pues algo que está muy presente en la terapia Gestalt. Cualquier persona que inicia un proceso de terapéutico Gestalt, pues sabe que cada sesión es de infinitas posibilidades. Cada sesión se abre como un marco de infinitas posibilidades y permite, por lo tanto, que se desarrolle lo que es la autenticidad del momento dentro de lo que es, ahora ya entrando pues propiamente en la terapia Gestalt como introducción breve, pues lo que es la figura y el fondo. Esto es algo muy importante. Yo me acuerdo cuando empecé la terapia Gestalt, que desconocía mucho de lo que iba a hacer, pues me acuerdo que era algo que me sorprendía, ¿no? Esa nada, ¿no? Ese momento en el que no sabes qué va a suceder, ¿no? Porque no hay nada preprogramado, no hay nada preconfigurado, sino que simplemente es como que se posibilita que se despliegue lo que se tenga que desplegar, ¿no? Pero sin ningún tipo de preconfiguración o de predeterminación. Algo que, como digo, pues me parece muy relevante de la terapia Gestalt. La terapia Gestalt nace en Alemania, es la terapia de la forma, que se dice, y se origina dentro de lo que es la psicología, y dentro de lo que es la psicología sería dentro de lo que es la psicología de la percepción. Podría ser una definición de lo que es la Gestalt, la psicología de la percepción, dentro de lo que es el campo fenomenológico o de lo que es el campo del psicoanálisis. Tanto fenomenología como psicoanálisis tienen una fuerte raigambre en la tradición germánica. Esto es algo importante a tener en cuenta y que no voy a desarrollar ahora, pero es algo como que es muy central en lo que es la terapia Gestalt y lo que es también el desarrollo de la cosmovisión pangermánica. Bien, entre sus fundadores o sus teóricos está Max Wertheimer, fundador de la psicología Gestalt, está Kurt Kofka, quien introduce la Gestalt en Estados Unidos, y finalmente Wolfgang Kohler, quien es también pues, otro de los fundadores. La terapia Gestalt hoy día se aplica principalmente en lo que es el campo de la psicología, pero también en lo que es el campo del diseño, de lo que es el diseño, la estética, también por lo que aporta de importante. Entre sus postulados tenemos cuestiones como entre sus postulados a partir de Laura Pels y de Fritz Pels, que son quienes asientan las bases
de la terapia Gestalt tal como la conocemos hoy día. Pues como digo, pues entre sus postulados está la cuestión del psicoanálisis como base, está el existencialismo del que ya he hablado, está la fenomenología de la que también he hablado, pero también está otro importante concepto como es el de holismo, el principio que desarrolla Jan Smuts, este militar sudafricano, y que justamente habla de que los sistemas y las partes dentro de los sistemas están en constante interacción e interrelación, con lo cual se considera que la persona es un todo integrado y que se debe incluir, por lo tanto, la mente, el cuerpo y el espíritu para poder tener una vida plena, una vida feliz o una vida completa. Luego también introducen lo que es la teoría del campo, muy importante, desarrollado por Kurt Lewin. Y, como dice, pues la teoría del campo viene a ser lo que esta definición, que también me parece muy acertada y muy clásica, que es la de figura y fondo. Es decir, no hay figura sin fondo y no hay fondo sin figura. O lo que es lo mismo, no hay individuo sin campo y no hay campo sin individuo. Esto de lo que se habla también muchísimo hoy día, que es el campo akáshico, por ejemplo, o el campo cuántico, en relación al entrelazamiento cuántico, etc. Y estos serían, pues, conceptos o digamos, añadiduras que va introduciendo la terapia Gestalt a lo largo de su desarrollo, y que, como digo, pues me parece muy, muy, muy interesante respecto a lo que, como veremos ahora en el análisis de la carta de Fritz Perls, pues, bueno, lo que finalmente, el catalizador que fue Fritz Perls, como he dicho al inicio. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la segunda parte, como dije. También decir que básicamente lo que voy a exponer, pues lo recojo de su autobiografía, importante y muy cáustica y bueno, y muy, muy ácida, que es Dentro y fuera del tarro de basura. Quien no lo haya leído, pues os recomiendo muchísimo que leáis la autobiografía de Fritz Perls. Y luego también de otro libro que es Gestalt, Terapia de Autenticidad, de Pedro de Caso, de la editorial Kairos. Un libro que hace un repaso en profundidad del desarrollo intelectual de la terapia Gestalt y de Fritz Perls en concreto. Bien, dicho esto, voy ahora a pasar a compartir pantalla. Bueno, primero todo, el breve poema, que es muy gestáltico. Dice así: sin el otro no se abre nada. Sin el otro no existe nada. Sin el otro, el self no existe. Sin el otro, la expresión no existe. Sin el otro, no existe la palabra. Esto para que vayamos enmarcando ya la exposición. Bueno. Voy a compartir pantalla. No os lo he dicho, si tenéis alguna duda, algún comentario, aunque sea pues en diferido, pues me lo podéis comentar, ya sea pues ahora en el directo o cuando lo podáis ver.